¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Y hoy nos acompaña Salvador Rueda, historiador, investigador, escritor, dirige el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que este año festeja 70 años. Salvador, es un emblema este edificio, y este edificio guarda, resguarda, promueve el pasado con una revisión del presente de lo que es quizás nuestra identidad nacional y todo lo que eso conlleva. ¿Qué va a pasar en ese aniversario? ¿Qué podemos esperar y cuándo? Bueno, efectivamente, porque el edificio es un emblema, por eso se decidió hace 75 años que fuese el lugar a donde se trasladaran las piezas de historia del antiguo Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, y hace 70 años, el 27 de septiembre de 1944, abre sus puertas al público. Entonces, efectivamente, es un referente del pasado mexicano proyectado hacia el presente, pero a través de los objetos. Son los objetos los que tienen que ir contando las distintas historias que el castillo resguarda. Y con ese, digamos, con esa efeméride, con ese pretexto, se pensó hacer una serie de eventos de distinto tipo que reflejaran y de alguna manera respondieran a las palabras que fueron la inauguración del museo. Las primeras de ellas son el hecho que Lázaro Cárdenas diese, presidente Lázaro Cárdenas... 1944. No, Lázaro Cárdenas lo dio en el 38, el último día de 1938. ¿Pero por qué festejamos los 70 años a partir del 44? Porque se tarda todos estos años en arreglar el edificio, remodelarlo y adaptarlo para ponerlo ya como museo. Como museo, porque antes eran las oficinas de gobierno de la Secretaría del Presidente. Ya no era la residencia presidencial, ya Cárdenas vivía en Los Pinos, pero seguía siendo el lugar a donde se resolvían y donde se atendían todos aquellos asuntos que tenían que ver con la Secretaría Particular del Presidente. Ya. Entonces, cuando se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el director general, el arqueólogo Alfonso Caso, y el historiador encargado del área de historia, Luis Castillo Ledón, le piden a Cárdenas el Castillo de Chapultepec, efectivamente porque era un emblema histórico, para hacer ahí el Museo Nacional de Historia, y Cárdenas decide efectivamente dárselos. Originalmente había pensado solamente en el Alcázar, es decir, en lo que conocemos ahora como el Museo de Sitio. Pero era un espacio muy pequeño para la cantidad de piezas que se tenían, que eran varios miles. Háblanos de eso, de esas piezas y con las que van a ser hilos de historia, que es la exposición, tengo entendido, que se inaugura próximamente en diciembre para conmemorar esto. ¿Qué es eso de hilos de historia? ¿Cuáles son estas piezas fundamentales de nuestra identidad nacional que resguarda el castillo? Bueno, de las colecciones, de todos los acervos que tiene el castillo, hay uno muy importante que es el de indumentaria y el de textiles en general. Entonces se piensa hacer una exposición que dé fe de cómo, por qué y cuáles han sido los criterios para seleccionar las piezas y convertirlas en patrimonio nacional a través de un museo, y cuáles son también los retos que tienen los restauradores para poderlas mantener. Entonces, de la gran colección de indumentaria se ha hecho una selección con los siguientes temas: los materiales con los que están hechos, las personas a las que han pertenecido, la singularidad de cada una de las piezas, y en último, pero no el menos importante, aquellas que dan fe del trabajo de los historiadores y de los restauradores. Oye, ¿qué piezas singulares vamos a ver que quizás nunca hemos visto el público en general, pero sí los investigadores? Sí, bueno, el abanico es muy grande, van desde un vestido de finales del siglo XVIII hasta un vestido de los años 60. 70. Pero que haya pertenecido a quiénes, personajes. Hay algunos que han pertenecido. Por ejemplo, se va a poner un pañuelo en el que estuvieron envueltos los restos de Hernán Cortés hasta el momento que fueron descubiertos en 1946. Está un pañuelo de Maximiliano y está un pañuelo de Venustiano Carranza.
está la camisa de Pancho Villa que llevaba puesta cuando lo matan, estará la banda presidencial de Francisco I. Madero. Ay, qué emocionante, sí, ¿no? Sí, es un gran abanico de indumentaria y de todos los accesorios que van alrededor de esta concepción de mundo que está en tu cuerpo. ¿Y qué nos dice hoy en día precisamente esos objetos de estas personalidades que forjaron patria? Porque el museo es la sede de la patria. Sí, bueno. Si es que no estoy diciendo algo que no corresponda. No, estás diciendo algo que corresponde, pero con una singularidad. Los museos, no solamente el de historia, sino de todos los museos, son los lugares de vecindades imposibles. Están hechos para poder ir mandando mensajes a través de metáforas, es decir, a través de la relación de cosas que no tienen naturaleza similar, es decir, cosas que son distintas. Tú puedes poner unos zapatos encima de una mesa del comedor y vas a decir que ese no es su lugar. Pero si pones los zapatos de Porfirio Díaz sobre la mesa del comedor de Porfirio Díaz, puedes crear un relato y una historia. Pero además este edificio es la sede de la vida prehispánica, la sede de la vida virreinal, la sede de la vida política. O sea, a lo largo de nuestra historia de identidad como mexicanos, el castillo es un emblema, o sea, es un emblema, efectivamente, de los momentos en donde se decidió el destino de los mexicanos. Qué importante. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción de lo que tú buscas en esta gestión que tienes ahora? Porque has sido director del museo en varias ocasiones. Sí. Entonces, ahora esta creo que es la tercera gestión. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es, si quieres, cuál sería tu impulso o tu reto, Salvador, para gestionar ahora en siglo XXI este museo? Bueno, que es un gran lo reto. que más me ha interesado en los últimos años es el poder redondear y acrecentar las colecciones, los acervos, que finalmente en los depósitos se define la vocación de un museo. El Museo Nacional de Historia, digamos que fue el tronco común de muchos museos o de muchas exposiciones de historia, básicamente de los museos que están en la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero eso hizo que las colecciones se fueran dispersando y hay la necesidad de volverlas a conjuntar, completar, crear catálogos, ponerlos en valor y ponerlos para la disposición de quien quiera conocerlos. Y entonces yo lo que he querido hacer es tratar de actualizar tanto el criterio coleccionista como los acervos propios del museo. Es decir, el museo no puede vivir con los acervos que tenía hace 50 años, tiene que ir creciendo e ir modernizándose. Entonces he puesto atención en colecciones que tengan que ver con el siglo XX, tal vez en cosas que podrían parecer banales y que yo pienso que a la larga no lo van a hacer tanto. Por ejemplo, hay ciertos accesorios de la indumentaria femenina que hoy no usa ninguna mujer, pero que hace apenas un par de generaciones eran un accesorio indispensable para cualquier mujer elegante, por ejemplo, los sombreros o los guantes. Claro. Entonces, hemos tratado de conseguir sombreros que van desde mediados del siglo XIX hasta sombreros psicodélicos de los años 70. Entonces, tenemos ya una serie de sombreros que te hablan de la historia del gusto, pero también de la idea de la proyección de la mujer y del cuerpo de la mujer. Pues qué bonito, y qué bonito tu trabajo y esta proyección de la preservación de ese patrimonio. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Invitamos al público a que visite el castillo, no nada más por el acervo que preserva, sino por esta exposición que va a dar luz también sobre el pasado y explicar cosas de un presente que hoy nos acompaña y sobre el cual pues estamos siempre forjando nuestra identidad. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima.